el principal reto era hacer una película que fuera, no por ponerme a valorarla uno, sino porque sé cómo funciona el espectador, porque yo también funciono como espectador en todo el resto de las películas. Y es que para ver una segunda parte tiene que ofrecerme, siento yo, mucho más de lo que me ofreció la primera. Entonces el primer reto era poder hacer una película que fuera más divertida, que fuera más emotiva, que la historia creciera. Si antes la película, la primera, contaba la historia de Pérez en una ciudad, acá tratamos de que fuera una historia a nivel mundial, y poder contar un poco más del proceso de Pérez de cambiar monedas, dientes por monedas a nivel global. En fin, tratar de que la película fuera, digamos, mejor que la primera, para que el espectador tuviera ganas de ir a verla y no que se sintiera ya, digamos, defraudado o con menos interés por ser una segunda parte. Sí, lo que pasa con las maquetas es que nuestros protagonistas son personajes de 15 centímetros de altura. Entonces, la cámara, para hacer un primer plano en un personaje de 15 centímetros, tiene que encuadrar, digamos, a diferencia de un primer plano humano que tiene un tamaño para un lente normal grande, un primer plano de un ratón es un lente, digamos, hay que usar un macro, y eso presenta complejidades. Por otro lado, la cámara de cine tiene un volumen que ocupa, y meterla en lugares pequeños a veces es difícil, y es difícil iluminar ese lugar si es todo tan pequeño. Es por eso que las maquetas, por el contrario de lo que en general para lo que en general se hace en maquetas, que es para hacer algo a escala reducida, nosotros tenemos que hacerlo todo a escala más grande para poder entrar con luces cámara y lentes más normales. Y bueno, lo que se hace es hacer todo al doble tamaño. Es caro porque, por ejemplo, ciertos objetos que uno en la vida real los puede conseguir, como una silla o una mesa, para esto hay que fabricarlos especialmente. Hay toda una gran cantidad de objetos que hay que fabricarlos especial, como o teléfonos, o botones, o dedales, o agujas, hilos, cuerdas. Hay un montón de objetos que en una maqueta al doble de grande en nuestro medio real no existe, y hay que fabricarlos especialmente. Se pensó, es complejo, porque tendría que ser un 3D hiperrealista, y nosotros valoramos mucho la textura y el material del objeto real. Digamos, para darle más realismo al ratón, preferimos siempre filmarlo sobre objetos reales y decorados reales. El 3D nosotros sentimos que todavía nos falta un poco aprender para poder hacerlo lo suficientemente hiperrealista como para que ese entorno realmente parezca real y no también 3D. Bueno, la escena se ilumina como cualquier escena de vivo. Uno prevé el lugar donde va a estar el ratón, y el director de fotografía prevé qué tipo de iluminación tiene que tener el ratón. En el momento en que se filma al actor real y al espacio vacío del personaje 3D, bueno, se filma así como tal cual te lo digo. El espacio donde va el personaje queda vacío. Una vez que terminamos de filmar la escena, se coloca en ese lugar una serie de elementos que luego son tomados por los animadores como referencia. Por ejemplo, se coloca un ratón Pérez de peluche, que tiene el mismo pelo del ratón 3D, la misma campera de cuero, el mismo pantalón de arpillera, las mismas zapatillas, y se filma un poco sobre ese ratón de peluche para que luego los iluminadores del 3D sepan cómo la luz incidía sobre esos materiales. Luego se coloca una bola cromada que deja registrado de las fuentes de luz. O sea, en la bola cromada quedan reflejados los faroles. Entonces los iluminadores saben qué orientación tiene la llegada de luz. Y por otro lado, una bola opaca que te permite tener una referencia de la proyección de las sombras. Eso quiere decir que cada escena que contiene ratones no solamente se filma el fondo con o sin personaje real, sino que luego en registro hay que filmar todos estos objetos que son todas referencias para la postproducción. Una vez que está listo el guión, sobre todo todas las escenas que tienen animación, hay que hacer storyboard para que uno pueda no solo dimensionar el trabajo a seguir, sino que el resto de las áreas, que son muchas, porque intervienen, digamos, todas las áreas de la filmación en vivo, como directores de arte, directores de fotografía, ayudantes de dirección, etcétera, como todo el departamento de animación, para que sepa qué es lo que le va a llegar. El storyboard a mí me permite filmar la escena. Una vez que filmé la escena y que obtengo planos en vivo vacíos,
esos planos son tomados por el primer equipo de animación, que son los que hacen layouts, que son los que colocan en esos planos la actuación de los ratones en keyframes. ¿Sí? Digamos, si en un plano el ratón Pérez hace un movimiento, en general se pone un dibujo con el primer keyframe, la primera punta de animación, y un dibujo con la segunda o la última. Eso se llama proceso de layout. Todas las escenas de animación de la película pasan por ese proceso y hacen que la película tenga a los ratones dibujados sobre papel y ese papel aplicado sobre el decorado real. Ese material, que lo producíamos en Argentina, era enviado a España y en España lo agarraban los animadores 3D y empezaban a colocar, a reemplazar esos layouts ya por personajes 3D en estado rudimentario para empezar a ver qué espacio ocupan, cómo se mueven y empezar a pulir la animación hacia el resultado final. Sí, se han mejorado porque se ha hecho un upgrade del software de animación y el upgrade requirió que se retocaran todos los personajes y a su vez creamos un personaje nuevo que es el de Lola. Ren tiene un software muy organizado de control del proceso de animación. El proceso de animación de cada plano es muy complejo y consta de unas 4 o 5 etapas. Cada una puede tener de 1 a 3 pasos. Estamos hablando de unas 700 tomas de animación, donde cada toma puede tener entonces como 15 ida y vuelta entre Argentina y España. Cada toma de las 700, 15 ida y vuelta entre Argentina y España. Nos manejamos muy organizadamente porque si no, no hay forma de hacerlo. Digamos, hay mucha gente trabajando en el control del material. Cada toma está en una instancia de animación distinta y viaja a través del océano todos los días, 20 tomas para allá, 20 tomas para acá, a lo largo de 9 meses. Entonces es un proceso muy complejo que lo hemos podido llevar muy ordenadamente y creo que nos ha dado buenos resultados. Sé que Sinkia Entertainment hizo las masas, por ejemplo, todo lo que es masas de ratones en las fiestas o en la escena final en la terraza, eso lo hizo. Y la escena más compleja es la de la terraza, el final en la terraza cuando los ratones atacan a Penco, sobre todo porque son muchos planos de muy corta duración y montar eso en la instancia de montaje de la película yo no tengo la animación, o sea, tengo realmente planos vacíos o con storyboard. Digamos, en el montaje general de la película yo también utilizo, antes de contar con la animación, los planos con storyboard. Y hay que tener un poder de imaginación bastante alto en esa instancia y muchas veces dejar un poco una puerta entreabierta como para que cuando el proceso de animación comienza y yo comienzo a recibir planos animados, poder realizar modificaciones durante el proceso. O sea, mientras la escena se va animando y yo voy recibiendo las actuaciones de los personajes animados, ahí realmente empiezo a darme cuenta cómo funcionan algunas cosas y poder todavía en esa instancia ejercer algunas modificaciones para que la escena quede bien. Sí, exactamente. También lo que hicimos en este caso, yo no sé bien cómo fue el proceso en la 1, me parece que no fue así. Hay muchas escenas en la película donde interactúan dos personajes animados. O sea, por ejemplo, el conflicto entre Pérez y Lola se desarrolla a lo largo de la película en muchas escenas. Y los personajes a lo largo de esas escenas van evolucionando en su conflicto. Con lo cual, antes de grabar las voces, yo lo que hice fue ensayos con los actores. Juntaba al actor que hacía la voz de Pérez con la actriz que hacía la voz de Lola y ensayamos 1 o 2 jornadas para encontrarle el tono al conflicto y ensayar las escenas para encontrarle también el humor. Es la misma técnica de Pérez, o sea, es imagen real con animación 3D. En este momento se está trabajando en el guión y la verdad que no te puedo contar mucho más porque es algo que recién acabamos de terminar con Pérez 2 y es algo que se está gestando en este momento. Que no se den por vencidos. Hay una sensación de que las grandes corporaciones que hacen animación como Pixar y DreamWorks hacen productos cada vez más sofisticados y se nos alejan cada vez más, que nosotros estamos cada vez más lejos de poder hacer cosas así. Yo creo que es un medio maravilloso para poder contar historias y que nosotros desde nuestra posición no tenemos que bajar los brazos ni rendirnos y tratar de poder hacer esfuerzos dentro de lo posible para poder también expresarnos con estas técnicas, ¿no? Un saludo a la gente de 3DA, de Andrés Jaer, director de Ratón Presos.